En este video hablaremos sobre los nodos en Blender. Como una herramienta versátil que mejora la flexibilidad y el control creativo en los procesos de modelado, texturizado, iluminación y composición, nos permite crear una variedad de efectos y estilos visuales sobre lo que estamos viendo en pantalla. Para ello, existen diferentes tipos de nodos: nodos de creación de materiales, de texturizado, de iluminación, de composición, de animación, de efectos de postprocesado, de visualización y de organización. Veamos un poco sobre la interfaz para comenzar a trabajar en este espacio de trabajo. Para poder utilizar esta herramienta, vamos a la opción que dice sombreador. En esta opción, vemos que aparece otro cambio en la ventana que nos muestra por un lado lo que es el mundo de nuestro espacio de trabajo que presenta Blender de forma virtual. Esto quiere decir que no es el real. Para poder ver cómo se va a ver al final nuestro render, es mejor dirigirnos a la última opción de sombreador para poder visualizar y tener una idea mucho más cercana a lo que estamos viendo para la salida de nuestro render. Regresamos al sombreador virtual de Blender, que nos muestra un HDRI. En la parte de abajo podemos ver el espacio de trabajo de los nodos. Este espacio es el que nos va a permitir a nosotros editar. Ahora, tenemos también en la barra de herramientas del lado derecho este botón que dice material. Si nosotros le damos clic, vamos a poder ver las mismas opciones que nos da el programa en el nodo principal para poder editar. Si queremos eliminar un material o agregar, podemos hacerlo directamente en esta opción, donde vemos que aparece una pequeña X. Si le damos clic, vemos que se elimina el material y en el mismo espacio de trabajo también se elimina. Entonces yo puedo agregarlo dándole a la opción de nuevo y vemos que automáticamente el nodo se crea en ambos espacios. Las presentaciones son diferentes porque se ajustan al tipo de herramienta que se está utilizando. Por un lado, lo que son el trabajar con nodos, y otra utilizando lo que vendrían siendo los menús y pestañas desplegables que nos da el programa de Blender para tener un acceso rápido. Cuando creamos nosotros un nodo, se crea el nodo principal y un nodo de salida. El nodo principal está diseñado para ser versátil y de fácil uso. Combina múltiples propiedades de materiales en un solo nodo. Podemos nosotros aplicar lo que es el color. Podemos cambiar algunos valores, como puede ser aumentar el rebote de la luz por medio del efecto de metalizado. O podemos crear un efecto de rugosidad para que refleje menos la luz. El programa nos da este nodo principal, el cual tiene varias opciones para poder trabajar. La función principal del nodo de salida es conectar los sombreadores para poder nosotros ver ya por medio del render el resultado que tenemos al modificar la superficie de nuestro objeto, su entorno, iluminación y animación. Ahora pasemos a conocer las herramientas y cómo se puede trabajar por medio de los nodos. Como vimos hace un momento, si nosotros modificamos estas herramientas que nos da el programa de scroll, podemos lograr que los valores de metálico, que nos permite crear lo que es el reflejo, pueda aumentar su valor hasta llegar a la escala de 1 o reducirse hasta el 0, siendo el 0 el valor menor y 1 el 100%. Todas las herramientas que tenemos con esas características nos van a permitir mover y aumentar y disminuir los valores utilizando el scroll. Voy a cambiar el objeto del cubo a un personaje que tiene el programa por default para apreciar mejor los efectos de los materiales. Vamos a darle en el espacio del mundo Shift A, seleccionamos la opción del personaje de monito y con este personaje es con el que trabajaremos para hacer este ejercicio. Vamos a darle a la opción de clic derecho para generar un suavizado virtual. Después vamos a utilizar un modificador para poder crear otro suavizado y subiremos el nivel 1 más para que quede la superficie totalmente pulida y podamos apreciar todos los detalles que va creando los modificadores cuando estamos creando materiales. El siguiente paso es volver a dar a la opción de nuevo para poder visualizar nuestra herramienta de trabajo. Y bueno, como vimos, el metálico nos permite aumentar el efecto de cromado. Rugosidad nos permite crear lo que es un efecto opaco para poder lograr efectos de plástico o que el objeto pierda ese valor de brillo y tenga poco reflejo. Ahora veamos lo que nos permite hacer el índice de refracción. Esta herramienta, o mejor nombrada como IOR, nos va a permitir controlar la luz
cómo se refleja sobre el objeto a través de un material transparente. Muy bien, vamos a cambiar algunos de los valores para que podamos ver este efecto. Apaguemos lo que es la rugosidad y el metálico y pongamos un valor un poco más alto del efecto de refracción. El alfa lo dejaremos de momento en 1 y nos dirigiremos directamente a la opción de transmisión para modificar el peso y colocarlo en 1. Con esto lograremos que el objeto refleje la luz como lo presenta la herramienta. Este es el efecto en sí que nos da el índice de refracción. Ahora, si vamos a la opción del sombreador final, vemos que no aparece como tal todo el detalle. Y esto es porque en este mundo falta por aplicar iluminación y una superficie sobre la cual reflejar. Para ello, vamos a ir directamente a la opción de luz y vamos a subir el valor de esta iluminación para tener un valor mucho más alto. Movemos la iluminación, vemos que esta ya está interactuando con la superficie y colocaremos un piso para poder tener el reflejo. Vamos a darle a la opción de Shift A, vamos a colocar un plano, lo vamos a bajar un poco para que quede por debajo del personaje, escalar y aumentaremos su tamaño. Ya teniendo estos valores, vamos a cambiar de motor de render. Esto es muy importante, ya que al utilizar Eevee se limitan algunas de las funciones de reflejo y de iluminación que producimos sobre el objeto. Pero si activamos la opción de Cycles, vemos que el efecto se ve como nosotros lo aplicamos. Tenemos también la herramienta de alfa, que puede ayudarnos a hacerlo un poco más translúcido el objeto. Hasta aquí ya vimos cómo trabajan un poco los nodos y sus herramientas para poder cambiar algunos valores que nos ofrece el programa por default. El nodo principal nos da la opción de tener varias opciones que nos permiten cambiar algunas características del material del objeto. Sin embargo, hay muchas más herramientas que debemos explorar y de entender para comprender mejor cómo funcionan los materiales. Para ello, empezaremos a estudiar cómo se compone o se constituye un nodo. Si vemos, el nodo tiene algunos puntos que podemos nosotros conectar y desconectar. Como tal, es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar, haciendo que cada una de las formas de aplicar el nodo, cuando nosotros utilizamos uno de estos, podamos hacer que se conecte y este a su vez pueda conectarse con otros más, logrando así el efecto que buscamos aplicar sobre nuestro modelo. Claro, para conectarlos existe una lógica. Entendamos que hay nodos de entrada y nodos de salida, y tenemos diferentes nodos que pueden ser compatibles para poder realizar esta conexión. Aquellos que tienen un color morado son nodos de vector, y los nodos de vector nos permiten generar los cálculos matemáticos. También tenemos los nodos que van en función del color, aquellos que trabajan para cambiar la apariencia de nuestros modelos utilizando una herramienta que nos permita crear estos cambios. Ahora, si vemos en pantalla, podemos ver una forma en la que se van construyendo esas estructuras de ramificación en los nodos. Por un lado, empezamos con los nodos de salida, aquellos que van a permitir ver lo que está pasando en nuestro render, para que la imagen, el objeto, la animación, la iluminación, el espacio se vea alterado o modificado. Es necesario conectar siempre nuestros nodos a un nodo de salida, y este nos va a permitir ver la información. Después tenemos un nodo que es el nodo modificador, donde vamos a encontrar herramientas de diferentes nodos para poder trabajar e ir cambiando características de la superficie de nuestro modelo. Y después tenemos los nodos correspondientes a los de entrada, que son con los nodos que iniciamos generalmente. Los nodos de entrada producen información a partir de una fuente de datos. Por ejemplo, una entrada puede ser el nodo RGB o el nodo de Bevel. Esto permitirá que nuestra imagen pueda tener un efecto de suavizado en los bordes o en su defecto una herramienta que permita cambiar el color con una herramienta mucho más sofisticada. Entonces tenemos un nodo de entrada para comenzar a trabajar, un nodo que nos permitirá realizar las modificaciones y crear los efectos, y por último un nodo que nos permitirá darle salida final a nuestro archivo y poder visualizarlo. Ahora, también existe un nodo que nos permite hacer combinaciones y mezcla entre ellos. Este sería como otra familia. Podemos agregar un nodo de mezcla
y vamos a crear otro nodo de entrada para poder ver cómo funciona este tipo de nodos. Aquí podemos nosotros conectar, en vez de hacerlo directamente en Base Color, hacer que el nodo RGB se conecte en el nodo A y el RGB2 que se conecte en la letra B. Vamos a aplicar a cada uno un color diferente. Con ello, cuando nosotros conectemos este nodo de mezcla a la base, veremos que se combinan y se mezclan los colores entre uno y otro. Y a la vez, la herramienta de mezcla nos va a permitir cambiar algunos valores para poder hacer que tenga mayor influencia un color u otro, o que se mantenga entre los dos un valor en neutro. Ahora, tenemos diferentes conectores, vamos a reconocerlos. Como habíamos dicho, los conectores morados refieren a conectores de vector. Esto quiere decir que son funcionales para los cálculos matemáticos en X, Y y Z para crear tridimensión. Podemos hacer relieve. Tenemos los nodos de color que trabajan en modo RGB para poder cambiar la apariencia del color de nuestros objetos. Y tenemos los nodos que generalmente trabajan con lo que es el número, haciendo que podamos modificar el factor y cambiar los valores de los nodos que nosotros estamos utilizando. También tenemos los nodos de sombreadores con los cuales crearemos muchos efectos al conectarlos entre sí. Si vemos los colores nos dan una idea de cómo se pueden configurar. Los verdes con los verdes, los morados con morados, amarillos con amarillos y los grises con grises. Sin embargo, también se pueden combinar. Ahora veamos qué tipos de nodos tenemos en el programa de Blender. La construcción de los nodos es mejor siempre empezar de atrás hacia adelante para que sea más fácil hacer la construcción. Por ejemplo, yo voy a